Muy bien, hermanos, pues nuestro texto hoy está en 2 Corintios, capítulo 5, y me dicen que tal vez desde los que están viendo la emisión no pueden ver el título. Revive. Es posible empezar de cero. Y ahí, traslúcido, hay un cronómetro, que a muchos de nosotros nos trae recuerdos. Pero no voy a empezar con eso esta mañana, Nos trae recuerdos muy especiales como iglesia. Y al llegar a este texto y ver que me caía justo a mí, en el orden de predicadores, pues no tuve ninguna duda de buscar el título para el día de hoy. Revive. Es posible empezar de cero. Pablo se está sometiendo a sí mismo, está sometiendo a sus colaboradores a un examen introspectivo en esta carta. Él está mirando su corazón, está revisando su conciencia y está hablando de cosas en esta carta que probablemente no le hubiese gustado hablar, en realidad. Pero como ya se nos ha dicho, lo hace por una razón muy importante. No era por él, no estaba intentando colgarse medallas. Él se examina por completo para ver si su predicación ha servido para la causa del Evangelio, para que avance el Evangelio y si su conducta ha sido ejemplar. Si me queréis acompañar, hay un texto en el capítulo 2, versículo 17, donde él dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Está hablando muy fuerte. Fernando está poniendo la nueva versión, la nueva traducción viviente, porque es la que voy a usar luego, aunque en mi Biblia es la Reina Valera 60, pero perdona, Fer, que no te avise, pero está bien, ya veis cómo él habla aquí. No somos como tantos charlatanes que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Y en el capítulo 4, versículo 2, vuelve a hablar de este tema y dice, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Es que los corintios estaban siendo bombardeados por falsos maestros, falsas doctrinas, personas que venían argumentando que ellos hacían milagros y que su mensaje era rimbombante y que la presencia de Pablo era menospreciable, que su palabra no era realmente la mejor ni la más adecuada, ni era la que de alguna manera envolvía los corazones, porque Pablo no era aparentemente un predicador de esos poéticos, que a veces nos envuelven con su manera de expresar las verdades y nos cuentan historias lacrimógenas. No, Pablo iba directo, iba al grano, él tenía un mensaje que predicar y estos falsos maestros estaban haciendo mucho daño. Pero Pablo está mirando su vida como si estuviera delante del tribunal de Cristo. Esa comprensión de las cosas hacía que Pablo conociera el temor de Dios y le recomendó a sus lectores que se examinaran a sí mismos también como si estuvieran enfrentándose ya a ese tribunal, al tribunal de Cristo. No está tratando de convencer a nadie, pero tiene que hablar de su sinceridad. No tiene la menor duda de que a los ojos de Dios tiene las manos limpias y el corazón puro, pero sus enemigos han hecho todo lo posible para desacreditarle y entonces tiene que darle muestras a los corintios de su sinceridad. No hay ningún deseo de vindicación egoísta. Él sabe
que si se pone en duda su sinceridad, se dañará el impacto del mensaje del Evangelio. Era clave en aquel momento, en aquellos inicios donde las iglesias estaban siendo fundadas, el Evangelio estaba siendo explicado y tanto judíos como gentiles estaban viniendo a la fe. De pronto, si eso se mezclaba con falsas doctrinas, con falsas enseñanzas, hoy no estaríamos acá. Probablemente no estaríamos aquí. No nos hubiese llegado la pureza del Evangelio de Cristo. Porque Satanás pervierte y se mete y trabaja astutamente. El mensaje de una persona se escuchará siempre en el contexto de su carácter. Y eso vale para Pablo y nos vale a nosotros también. El mensaje de una persona se escuchará siempre en el contexto de su carácter, de lo que eres. Si quieres comunicar vida, si quieres comunicar el Evangelio, si quieres bendecir, pues ese mensaje llega si tu carácter es el trasfondo, lo respalda. Pero si vas borrando con el codo lo que escribes con la mano, no vale de nada y es muy triste. ¿Cuánta gente habla mucho de Cristo, pero luego su carácter, su vida, su trato hacia las personas es indigno del Evangelio, indigno del carácter de Cristo? Y eso daña el mensaje que queremos dar. Por eso tenemos que estar libres, hermanos, que ministráis la palabra, los que enseñáis a los jóvenes, los que dais clase a los niños, tenéis que estar libre de toda sospecha. Tenemos que evitar no solo el mal, sino todo lo que se le parezca, para que nada haga, que nadie piense mal, y no tanto de nosotros, sino del Evangelio que predicamos y enseñamos. Y es entonces que vamos a entrar en la lectura del texto hoy. Y voy a empezar el versículo 10, porque el versículo 10 entró en el pasaje del que predicó tan hermoso el domingo pasado Roberto. Pero a pesar de que mi texto comienza en el verso 11, en mi Biblia anotada de Rairi, en realidad comienza con el verso 10. Las Biblias a veces son las separaciones de los hombres, no es la palabra inspirada de Dios. Incluso los versículos se han colocado allí para ayudarnos a buscar los sitios, las frases que queremos, pero no están inspirados. Pero vamos a empezar por el 10 en la Nueva Traducción Viviente, aunque luego yo voy a estar mencionando la Reina Valera 60, que es la que llevo en el corazón. Dice el verso 10, pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Dado que, y la Reina Valera dice, conociendo pues, es decir, mirad, frente a esto, frente al tribunal de Cristo, dado que entendemos nuestra temible responsabilidad ante el Señor, trabajamos con esmero para persuadir a otros. Dios sabe que somos sinceros y espero que ustedes también lo sepan. ¿Estamos de nuevo recomendándonos a ustedes o a vosotros? No. Estamos dándoles un motivo para que estén orgullosos de nosotros, para que puedan responder a los que se jactan de tener ministerios espectaculares en vez de tener un corazón sincero. Si parecemos estar locos, es para darle gloria a Dios. Y si estamos a nuestro sano juicio, es para beneficio de ustedes. Sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla.
Ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. Vuelvan a Dios. Pues Dios hizo que Cristo, que nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. La lectura, tal vez un poquito larga, la he hecho lentamente, pero creo que es directa al corazón y que nos dice claramente lo que había en el corazón de este hombre y lo que él esperaba de los corintios y de nosotros hoy, porque este mensaje es para nosotros hoy. Y la pregunta que surge cuando yo leo, es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que haya hecho. Y luego Pablo dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos. La pregunta que surge es, ¿cómo nos preparamos para el tribunal de Cristo? ¿Cómo? ¿Cómo nos preparamos para el tribunal de Cristo? Es que allí vamos a estar todos, porque todos compareceremos. Todos nosotros comparezcamos. Es necesario que todos, ninguno se va a librar de esto, ninguno. Todos comparezcamos ante el tribunal. Por lo tanto, ¿cómo me voy a preparar? Y entonces yo os propongo encontrar aquí 3 respuestas. Sin duda podría haber más. La primera de ellas es la respuesta del temor. La respuesta del temor. Dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Y este versículo parece ser una defensa de la integridad personal de Pablo y en un sentido no lejano, un esfuerzo por testificar de Cristo. Él trata de convencer a la gente de su sinceridad como apóstol de Cristo. No os estoy engañando. Yo voy a responder y mi vida se mueve en el ambiente del temor del Señor ante el cual un día voy a tener que comparecer. Por lo tanto, les dice que no tienen que tener ningún escrúpulo en cuanto a su honradez, aunque los falsos maestros trabajaban precisamente para esto, para denigrarle, para quitarle autoridad. Ellos tenían otros intereses, ellos querían engañar a las personas, ellos querían volver al judaísmo, ellos tenían intereses comerciales, económicos y otras cosas personales. Pero Pablo dice, yo tengo una cosa muy clara, os quiero llevar a Cristo. Por eso en palabra y en hechos, Pablo demostraba su amor por la causa de Cristo y por la iglesia, predicándoles
el evangelio gratuito, sencillo y claro. En todo momento él probaba su integridad y responsabilidad como siervo de Cristo. Y entonces les presenta su buena conciencia. Y yo quiero, dice, tener una buena conciencia en mí y una buena conciencia en vosotros. Buena conciencia en vosotros. Dice, y espero que también lo sea a vuestras conciencias, dice mi versión aquí. Persuadimos a los hombres, a Dios le es manifiesto que lo que somos y espero que también lo sea a vuestra conciencia. Así que Pablo no estaba evangelizando con trucos, con historias escalofriantes, ni cubría el evangelio con una capa suavizante para hacerlo más atractivo. La evangelización no es un pasatiempo para los cristianos. La evangelización es una operación de rescate, tan urgente como si nuestras vidas fueran barcas navegando en alta mar, arrastradas por un vendaval. Lo que estamos viendo aquí en el sur de España, alrededor de nuestro país, con las barcas de inmigrantes que vienen apelotonados. Esta semana, en uno de los informativos que apenas veo ya, porque prácticamente me pone tan mal, pero por otras cuestiones más incómodas de la política actual de nuestros días. Pero es la tragedia de esta gente que viene buscando una vida mejor y se meten en esas barquitas. Y hay barcos y ONG que están haciendo operaciones de rescate. No deja de ser un mensaje para los cristianos, hermanos. El mundo se está muriendo. El viernes en la clase de discipulado hemos estado destacando este tema que nos pone tan incómodos. Porque no nos gusta hablar del infierno, no nos gusta hablar de la eternidad sin Cristo. Nos pone incómodos. Pero esa es la realidad del Evangelio. Dios no quiere que nadie se pierda. Quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad. Y ha hecho una obra extraordinaria. Puso sobre Cristo el castigo del pecado nuestro. Y lo castigó sobre su Hijo. Pero el Evangelio no es un mensaje de perdón universal. Ni Dios es el Papá Noel de barba blanca y larga que mira por encima y pasa por alto los pecados de los hombres. Dios es un Dios real, justo. Y dice la Biblia que está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Y Pablo conoce eso y sabe eso y está afirmando esas verdades. Por eso habla de su conciencia y habla de la conciencia de ellos. Y en el verso 12 muestra las buenas motivaciones a predicar. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Aquellos que no tenían integridad, como los opositores de Pablo en Corinto, tenían que enorgullecerse de cosas externas, falsas doctrinas, acompañadas también de actos espectaculares, pero con hipocresía. Y Pablo ha hablado de buena conciencia en nosotros y en vosotros, buenas motivaciones al predicar, y agrega el verso 13 que solo le preocupaba dar gloria a Dios. Porque si estamos locos es para Dios y si somos cuerdos es para vosotros. ¿Qué está queriendo decir aquí? Pues recordáis a Festo gritando: estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Y los siglos han pasado y las cosas no han cambiado demasiado.
Para el mundo somos locos. La gente se burla del Evangelio. La palabra pecado, ¡pah! Vivimos tiempos donde no hay respeto de nada, ni de nadie, y mucho menos de la palabra de Dios y del mensaje del Evangelio. Sí, claro que nos van a tratar como locos. Las filosofías del mundo van a surgir, han surgido y seguirán surgiendo. Pero nosotros abrazamos el Evangelio, vivimos el Evangelio, predicamos el Evangelio y lo que nos preocupa es dar gloria a Dios. No nos importa lo que piensan. No nos importa si les gusta o no les gusta hablar de pecado. Hoy nada es pecado. Nada es pecado. Hoy hay que ser progresista. Hay que pensar como piensa la gente. Hay que seguir la corriente de este mundo. Pero hermanos, la corriente de este mundo y las filosofías de este mundo y las religiones de este mundo están influenciadas por Satanás. Hay un solo camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. Esa es la verdad de la palabra de Dios. Y no es negociable. No podemos rebajarla. No podemos disfrazar la realidad. Somos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y por más que el mensaje del Evangelio le haga decir a la gente que es una locura, para los que creemos y hemos recibido la luz del Espíritu Santo, es cordura. Cordura. Y es lo que Pablo está viendo en la vida de estas personas, a quienes él había llevado a los pies de Cristo. Personas que habían vivido descarriados, personas que habían vivido por caminos equivocados, y lo describe de una manera extraordinaria en la primera epístola. Esto erais algunos de vosotros, pero ahora estáis en Cristo. La respuesta del temor, el temor a Dios. Es a Él a quien le tenemos que responder. Es frente a Él que vamos a dar cuenta de nuestras vidas. No va a ser ante el pastor, ni el consejo de ancianos de la iglesia, ni de nuestros mejores amigos, ni de nuestra familia. Será ante Él. En el tribunal de Cristo. Él va a juzgar lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. En el contexto de haber cometido errores, no voy a entrar en el tema del tribunal de Cristo porque el tiempo no me lo permite, pero esa es la respuesta del temor. ¿A quién tememos? ¿Ante quién respondemos al manejar nuestras vidas, nuestro tiempo, nuestra conciencia? El Señor lo sabe todo. Él mira lo más profundo de nuestro corazón. Pero seguimos adelante porque luego encontramos la respuesta del amor. Y la respuesta del amor surge a partir del versículo 14. El amor de Cristo nos constriñe, dice esta versión. El amor de Cristo nos obliga. Hemos leído en la traducción viviente, y es una palabra que también se podría traducir nos controla. Es una palabra que tiene varias variantes. La Reina Valera dice nos constriñe, Nueva Versión Internacional nos obliga, la Biblia de Jerusalén, el amor de Cristo nos apremia, que la tengo muy presente esa palabra, nos apremia. La versión popular, el amor de Cristo gobierna nuestras vidas. Y hay otra versión aún que dice, el amor de Cristo domina nuestras vidas.
Hay solo 3 ocasiones en el Nuevo Testamento donde aparece la expresión el amor de Cristo. Una de ellas es la pregunta retórica de Romanos 8:35, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Y esto nos comunica seguridad. El amor de Cristo es una palabra que da consuelo en este contexto de Romanos 8. Precioso capítulo de la Escritura. Qué maravillosas verdades tenemos expresadas allí. Luego aparece en Efesios 3, 18 y 19, donde Pablo está orando para que conozcamos las dimensiones del amor de Cristo. Que seáis capaces de comprender un amor que excede a todo conocimiento. Y cuando leo ese texto vienen las canciones de la escuela dominical. El amor de Dios es más alto, es más ancho, es más largo, es más profundo. Preciosas canciones grabadas a fuego en nuestro corazón. Las dimensiones del amor de Dios. Pero luego aparece aquí. La tercera vez que aparece es aquí. Y Dios, que es el que origina ese amor. El amor de Cristo se originó en el corazón de Dios. Dios envió a su hijo unigénito para redimir a los pecadores. Y entonces este amor nos obliga a vivir para Él. Nos obliga a vivir para Él. Apremiados. El amor de Cristo nos obliga a vivir para Él. Apremiados. El saber que Cristo murió para que Él recibiera vida compromete al apóstol. Y nos debiera comprometer de la misma manera a todos nosotros. Tenemos la obligación de vivir no para nosotros mismos, sino para quien dio su vida por nosotros, murió por nosotros y resucitó por nosotros. Él murió en nuestro lugar. Y para Dios, todos aquellos que creemos en Cristo es como si morimos también. Como si morimos también. Hemos muerto en Cristo. Lo ha dicho en la alabanza nuestra querida hermana Dina. Nos ha señalado algunos textos con esta preciosa y maravillosa verdad. Pablo muestra esa realidad aplicada a su propio ministerio. Su encuentro con Jesús en el camino a Damasco lo cambió de un perseguidor a un siervo de Cristo. Por eso afirma que ya no hay lugar para criterios meramente humanos. Su nueva relación con Cristo le ha motivado a cambiar su manera de ver a la humanidad. Y ese es el siguiente punto. Nos cambia la perspectiva sobre otros. Dios nos coloca en Cristo y nos hace ver a Cristo de una manera diferente. ¿Cómo veía Pablo a Cristo cuando iba persiguiendo a los cristianos? Como el mayor de los herejes. Arrastraba hombres y mujeres a la cárcel. Confiesa, los obligaba a blasfemar. Mediante tortura seguramente. ¿Cuántas cosas habrá hecho este hombre para que él luego, reflexionando y recordando, dijera, soy el mayor, el primero de los pecadores? Perseguía a la iglesia de Dios, pero ya no considero a Cristo así. Aquel encuentro con Cristo cambió su manera de pensar. Y eso es lo que sucede cuando el Evangelio alumbra nuestras vidas. De pronto venimos a la fe con pensamientos preconcebidos. Lo que la sociedad, la religión, el mundo nos ha dicho sobre Cristo.
Pero dice Pablo, aun si a Cristo conocimos según la carne, porque Él fue un hombre, Él se humanó, Él tomó forma, piel y carne, huesos como cada uno de nosotros. Allí estaban esas herejías entrando en la iglesia de aquellos días. No, no, no. ¿Cómo es posible pensar que Dios muriera en la cruz? No podía ser Dios, era un hombre poseído por el Espíritu de Dios, pero el Espíritu le abandonó cuando llegó el momento de la muerte. ¡Uf! Un montón de historias que negaban, ridiculizaban y oscurecían la realidad del mensaje del Evangelio. Y a Cristo, dice Pablo, ya no le conozco como le conocía antes. Ahora lo miro, lo conozco de una manera completamente diferente. Ya no uso los criterios del mundo, porque me llevó a conclusiones equivocadas, pero ya no lo hago más. El enfoque de Pablo sobre Cristo, sobre la vida y sobre las personas, cambió por completo. Y todos nosotros debemos mostrar ese nuevo enfoque en nuestras vidas. Si reconocemos a Cristo como Señor y Salvador, esto debe transformar nuestra manera de ver las personas. ¿Cómo debemos tratarnos los unos a los otros? Ahora la vida tenemos que verla desde una perspectiva espiritual. Y algo de la tremenda importancia se ve en el hecho de lo que él dice aquí, de modo que si alguno está en Cristo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Por eso puede decirse, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Amados, cuando una persona viene a Dios con su pecado, con su conciencia cargada, con la sensación de necio y de pecador y de arrepentimiento, Dios toma a esa persona y ¿sabes qué hace? La coloca en Cristo. La pone en Cristo y toma a Cristo y lo pone en nosotros. Se lo dice en la primera carta, aquí en el capítulo 1 y el versículo 9, dice lo siguiente del apóstol Pablo, dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y en el verso 26 dice, mirad hermanos, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo escogió Dios, lo débil, lo vil y lo menospreciado y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y dice el verso 30, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. Revive. Es posible empezar de cero. Es posible empezar de nuevo. En el año 2007 planeábamos una campaña evangelística en Moaña. Y estuvimos dándole vueltas al eslogan que íbamos a utilizar. Vinieron 120 personas. Bueno, unas 80 más o menos vinieron de fuera, los otros 40 éramos de aquí. Estuve revisando esta mañana la base de datos de esa campaña evangelística. Y tengo los nombres de los que durmieron
en casa de Andrés, en casa de Dina, en casa de Marina, en casa de don Daniel Piñeiro, en casa de repartidos. Incluso mis hijos durmieron en casa porque no podían dormir en el lugar de campamento. Ahí vinieron las visitas, los que venían de fuera, y tuvimos que pedir a los hermanos que abrieran sus casas para recibir gente que venía a predicar el Evangelio. Y creo que fue Sam el que tuvo la genial idea: revive. Es posible empezar de cero. Hicimos una camiseta que los jóvenes se ponían, y siempre recuerdo que la primera noche de comienzo de campaña vinimos a Moaña a repartir invitaciones y tal, porque había un concierto frente al palco. Y resultó que era un concierto de música, ni me acuerdo, música celta, yo sé qué sería, no sé qué grupo estaría ahí cantando. Había un montón de gente. Pero allí fuimos con todos nuestros jóvenes que terminaron cantando y saltando junto con los cantores, con las camisetas revive. Y uno de los chicos sacó la camiseta y se la tiró al que cantaba, y el que cantaba la puso así, la mostró, yo qué sé. Fue un comienzo apoteósico, fueron días de mucha bendición, de muchísimo trabajo. Y allí nació nuestro nombre, Revive, Revive. Fundamos una asociación sin fines de lucro, de ocio y tiempo libre, que hoy está dormida, en realidad no la usamos, pero ahí está con estatutos, muchas cosas que había que hacer legal para poder conseguir los permisos, porque a la iglesia no se lo daban, pero a la asociación sí. Revive. Es posible empezar de cero. Y os quería contar esto para los que nos seguís, porque quizás la gente se pregunta, ¿de dónde salió ese nombre? Pues de la evangelización. De una carga por compartir a Cristo. De llevarle a la gente el mensaje de que es posible empezar de cero. Porque la gente está cargada. Son muchos los pecados, son muchos los errores, son muchas las metidas de pata. Y Satanás presiona en la conciencia, en el corazón de la gente. Y las tiene esclavas de su pasado. Y amados, no podemos cambiar los hechos del pasado. Pero sí podemos cambiar la manera en que nos afectan en el presente, en nuestra actual manera de vivir. Y eso pasa por tomar ese pasado y traerlo a los pies de la cruz. Revives. Puedes revivir. Podemos revivir a una nueva vida, a un nuevo comienzo, a una nueva experiencia. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y Pablo va a hablar aquí de ese apremio de ser embajador para comunicar ese mensaje. Y el tercer punto, que ya no lo voy a dar, es la respuesta de la entrega. Pablo dice a partir aquí del versículo 20, somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Volveos a Dios, vuélvete a Dios, reconcíliate con Dios. Ese es el mensaje que tenemos para dar. Ese es el mensaje de vida y salvación. Hay perdón en la sangre de Cristo. Puedes empezar una nueva vida. Puedes borrar todo tu pasado, todo aquello de lo que el diablo hoy te acusa, te hace sentir mal, aquello que pesa en tu conciencia, lo puedes traer a los pies de la cruz, a los pies de Jesús. Puedes venir y reencontrarte y dejar que Dios te tome y te coloque en Cristo. Ese es el lugar donde debes estar, el mejor lugar para estar.
Como hijos de Dios, queremos, debemos, necesitamos vivir esa experiencia y desde allí reconocer la oportunidad y el privilegio que Dios nos da de ser embajadores. Embajadores en nombre de Cristo. ¿Cómo no vamos a invitar a la gente a entregarse a Cristo? A venir a sus pies. Ese es el mensaje. Que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esa es la propuesta. Qué manera de negociar. Qué maravilla. Vienes con tu carga de frustración, de miseria, de pecado, de amargura, y Dios la toma y coge la hermosura de su Hijo, la justicia de Cristo, y te la coloca a ti. ¿Te atreverás a negarte? ¡Qué tontería! Sería una tontería. Perdona, ¿eh? No quiero ofender. Pero ese es el mensaje del Evangelio. Vamos a inclinar nuestros rostros. Quizá hay alguien esta tarde, esta mañana, que quiera, bueno, tarde ya, que quiera decirle al Señor: Señor, acepto el intercambio. Te entrego mi frustración, mis pecados, mis errores. Porque yo no puedo quitármelos de encima. Necesito que tú los cojas, Señor, y los coloques sobre tu Hijo. Aunque hace 2000 años que murió, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Señor, yo quiero reconciliarme contigo hoy. Quiero experimentar el perdón. Quiero tener esa nueva vida. Quiero empezar de cero. ¿Habrá alguien que ha hecho esa oración esta mañana? Si alguien lo ha hecho en la sinceridad de su corazón, nadie está mirando, solo yo desde aquí adelante, me hace una seña levantando su mano para que yo lo sepa y pueda orar por usted. ¿Habrá alguien que ha hecho esta oración? Tengo que moverme porque hay columnas que no me dejan ver a todo el mundo. Hay una mano levantada allí, que el Señor le bendiga. Puede bajarla. Ahí atrás tenemos otra. Dios te bendiga. Padre, tú conoces cada corazón aquí en esta mañana. Estas personas que han levantado su mano, Señor, las presentamos delante de ti porque tú estás mirando la conciencia, la mente, la oración de cada uno, Señor. Y nos amas. Qué maravilloso es. Señor, gracias, gracias, gracias por una salvación tan grande. Bendice a estas personas, Señor, que el gozo del perdón y de la salvación llene sus corazones hoy, como el de tu iglesia, al renovar su compromiso de invitar al mundo a empezar de cero.
Pedimos por nuestros seres queridos, por nuestros vecinos, por nuestros amigos que no te conocen, Señor, que puedan revivir y conocer a Cristo como su Salvador. Gracias te damos, Señor, por tu palabra y por la persona bendita de Cristo Jesús. En tu nombre, amén.